Bien, pues buenos días. La charla del día de hoy va a girar en torno a lo que están viendo en las pantallas, pero pruebas, ¿no? Vamos a hablar de pruebas. Este, eh, como el mecanismo que solemos utilizar para, pues digamos, minimizar la posibilidad de que haya errores en el software, ¿no? Que elaboramos. Este, pues bueno, qué es probar, qué es hacer testing, ¿no? Que es como el término que suele utilizarse internacionalmente para referirse a esto, a esta actividad. Este, hacer pruebas a un programa o módulos de programación para detectar posibles errores, ¿no? La idea de eso es adquirir un cierto nivel de confianza, digamos, en el software que uno está haciendo. Y por supuesto, el hecho de hacer las pruebas ya significa que estamos preocupados por obtener un cierto nivel de calidad en el software que estamos elaborando, ¿no? Es un signo de la calidad del software. Cuando, digamos, una organización o una empresa no hace pruebas en el software que elaboran, entonces, por supuesto, estamos seguros de que la calidad de eso es cuestionable, ¿no? Este, ¿Qué no es hacer pruebas? ¿O qué significa, o qué no significa hacer pruebas? Por supuesto, no garantiza la ausencia de errores. Hacer pruebas hace que nos demos cuenta cuando hay ciertos errores en los que ya pensamos, pero puede haber otros, por supuesto, en los que no hemos pensado y que pueden estar ahí escondidos, ocultos en algún lugar, ¿no? Prueba la existencia de errores, la prueba, no la ausencia de ellos, ¿verdad? Por supuesto, no se pretenden corregir ni explicar, solo hacerlos evidentes cuando hacemos testing, ¿no? No, después hablaremos de depuración, donde en efecto lo que tratamos de hacer es que no estén allí, ¿no? No estén allí más. La prueba, por supuesto, la prueba por sí misma no mejora la calidad, solo es un indicador de la calidad en la organización o en la empresa que utiliza el testing, ¿no? Este, y bueno, por supuesto, podemos dividir las pruebas de acuerdo con el tipo al que pertenecen, ¿no? Permítanme tantito. Eh, mm, ya estamos de regreso. Disculpen ustedes. Decía yo que las pruebas pueden dividirse o pueden clasificarse de diferente manera, ¿no? En particular, por ejemplo, según su ámbito el ámbito en el que operan las pruebas, ¿no? Todos ustedes ya hacen desde hace mucho pruebas unitarias, ¿no? Que son las pruebas más elementales, digamos, en el nivel más bajo de la jerarquía en la que las podemos aplicar. Son las pruebas que se usan, por supuesto, para probar un solo módulo, una sola clase, ¿no? Pruebas que se tratan o tratan de garantizar que está bien una pequeña parte, ¿no? Una pequeña parte de la abstracción completa en la que basamos el software, ¿no? Después, por supuesto, vamos probando incrementalmente, ¿no? Cosas más grandes y más grandes. Entonces, después lo que seguiría sería probar componentes, es decir, clases interrelacionadas, clases que están vinculadas entre sí de alguna manera para resolver un único problema o que están vinculadas con una única abstracción, ¿no? Este, Luego, por supuesto, pruebas de integración con clases que ya no necesariamente están vinculadas entre sí, no pertenecen al mismo concepto, digamos, pero que necesitamos para proveer los servicios, ¿no? Esas son pruebas de integración que van creciendo, digamos, hasta que, bueno, probamos el software completo. Y bueno, pruebas de regresión y pruebas de sistema, ahorita las vamos a abordar todas ellas, por cierto, ¿no? Las pruebas unitarias, como dije hace ratito, pues son para probar una única clase en programación orientada a objetos, o bueno, una única rutina, o un único módulo, ¿no? En el caso de la programación estructurada. Y bueno, en general están hechas por un mismo programador, ¿no?
es el programador individualmente el que prueba ese módulo. A veces colaboran, ¿no?, algunos poquitos programadores en el módulo, pues, y entonces el chiste es que ellos colaboran también, por supuesto, para hacer la prueba, ¿no? Este, pero en general, digamos, es un equipo más o menos limitado de tamaño, ¿no? No llega, en principio no llega a 10 personas, ¿no? En general. Típicamente son dos, a lo más, ¿no? Las pruebas de componente, pues, son para probar un conjunto de clases, decía yo, un paquete o un conjunto de rutinas relacionadas, elaboradas por uno o varios equipos de programadores, ahí sí, ¿no? Pero que están, de todas maneras, están de alguna manera vinculadas esas cosas. Pertenecen como a la misma abstracción, podríamos decir, ¿no? O al mismo conjunto de abstracciones fundamentales. Entonces, por supuesto, la prueba de componente habla de, o trata de, verificar la coexistencia de esas dos cosas o la intercomunicación de esas dos abstracciones diferentes, ¿no? Que también se hablan entre sí. Vinculadas, por supuesto, con esa abstracción a la que están atendiendo, ¿no? Y, por supuesto, también, pues, las pruebas de componentes hablan de que también se hablan los equipos que colaboraron en la elaboración de esas clases que se están probando o cuya integración se está probando, ¿no? Preguntas hasta ahorita. ¿Alguien? Todos han tenido experiencia, ¿verdad? Haciendo pruebas unitarias. Sí, De hecho, a lo mejor hasta a veces estaban hasta el queque de hacer pruebas, ¿verdad? Da mucha flojera, pero siempre es útil. Decía yo, lo que sigue es probar cosas que están más allá de ese nivel de abstracción, que suben, ¿no? Son diferentes, pues, para probar la interacción entre diferentes clases o módulos. Se utilizan las pruebas de integración. Y aquí, pues sí, ya es entre múltiples equipos de programadores normalmente, ¿no? Y pues por supuesto habla también de que también se establecieron las interfaces entre módulos diferentes, ¿no? Cuanto mejor especificadas hayan estado, es más fácil que las pruebas de integración sean pasadas con éxito, ¿no? Este, Estas son, yo creo, con mucho las más difíciles de todas, porque son esas en las que uno se da cuenta de que te malentendieron algo o malentendiste algo del otro equipo, ¿no? Y entonces acabas teniendo que rehacer cosas y teniendo que volverlas a probar además unitariamente, ¿no? Y es terrible, ¿no? Esta etapa yo creo que es la más, donde más se atora uno, típicamente, ¿no? Este, porque uno tiene que hacer esto. La repetición de una o varias pruebas de los tipos previos tras una modificación, ¿no? Esas son las pruebas de regresión. Así de, ay, pues, chin, ya tuvimos que modificar algo, entonces perdón, pero vamos a tener que volver a hacer la prueba unitaria y luego, etcétera, ¿no? Pues sí, ni modo. Las pruebas de sistemas, cuando ya está todo el sistema integrado, ¿no? Cuando ya garantizamos que se platican bien las cosas, hay que probar el funcionamiento en todos los recovecos del sistema, ¿no? A ver que también funciona todo, en su totalidad, pues, cada uno de los aspectos diferentes. Ahorita vamos a hablar justamente de cómo hacerle cuáles opciones hay, digamos, para hacer pruebas así. Pero bueno, estas son las pruebas más generales que uno podría imaginarse, ¿no? Típicamente en esta etapa es, de hecho, cuando algunas organizaciones o algunas empresas contratan a un tester profesional para que haga justo esta cosa, ¿no? Este, eh, También podríamos clasificar las pruebas, no solo de acuerdo a su ámbito, ¿no? Como acabamos de hacer, sino de acuerdo a qué tanto necesitas conocer el programa para hacerla. Entonces hay pruebas que se dicen de caja negra, black box test, en donde uno no sabe, no conoce, no tiene el código fuente, ¿no? O no lo lee en principio, ¿no? No lo tiene accesible. Entonces uno prueba el programa, ¿no? Y las pruebas de caja transparente en donde justamente ocurre lo contrario, ¿no? Es decir, en una prueba de caja negra, sin conocer los detalles de implementación de la pieza de software que se va a probar, uno ejecuta, digamos, pruebas sobre ella. Típicamente cuando quien prueba no es quien desarrolló, ¿no? Ni puede ver el código fuente. Es decir, la labor de un tester profesional, por ejemplo, ¿no? Donde pues, tú le dices prueba al sistema y de entrada, por supuesto, el cuate no se pone a leer el código, después lo va a hacer. Pero en principio, pues puede hacer pruebas de caja negra, ¿no? Son para sacar errores lo más evidentes posibles, digamos, ¿no?
En cambio, las pruebas de caja blanca, algunos dicen, pero pues, algunos quieren ser más precisos, dicen de caja transparente, ¿no? Es conocer los detalles de implementación, ahora sí, y habiendo visto el código, decides cómo hacer para que la prueba pues, pase por todos los lugares o para que tenga un cubrimiento decente, ¿no? En el software. A eso nos vamos a referir al ratito, ¿no? Este, mm, eh, el esquema general es este, ¿no? Uno tiene un programa. Es esa caja morada que está ahí, ¿no? Uno tiene un programa. Ese programa, por supuesto, recibe una entrada y produce una salida, ¿no? Como todos los programas. Ahora bien, uno lo que hace en la prueba es formular casos de prueba, que son entradas, por supuesto, entradas posibles al programa, ¿no? Cada uno de esos casos de prueba genera una salida. Esos son los resultados obtenidos que están abajo a la derecha, ¿no? En este esquema. Y el diseño de la prueba consiste en, a partir de los resultados esperados, generar los casos de prueba, ¿no? A partir de los resultados que uno sabe que debería de obtener, uno genera los casos de prueba para obtener justamente esos resultados, ¿no? Entonces uno ya cuando diseña la prueba construye esos casos de prueba a partir de los resultados que uno espera obtener, se los suministra al programa, el programa produce la salida, los resultados obtenidos en efecto, ¿no? Los resultados efectivos. Y entonces ejecutar la prueba consiste en comparar esas dos cosas, las dos que están hasta abajo, ¿no? Los resultados que tú esperabas obtener contra los resultados que obtuviste realmente. Si hay discrepancia, es que algo malo ocurrió. Si coinciden, es que se pasó la prueba. Eso no significa que no tengas errores, significa que no encontraste los errores a partir de la prueba que hiciste, ¿no? ¿Cuándo hacemos una prueba? ¿Cuándo diseñamos una prueba? Ya saben ustedes seguramente, de hecho por eso es que a veces es engorroso hacerlas, ¿no? Lo mejor es diseñar las pruebas unitarias antes, durante el proceso de elaboración del software que debe pasar esas pruebas, ¿no? Típicamente uno diseña las pruebas antes, de hecho las codifica antes y después es el software que las pasa, ¿no? Eso es normalmente lo que hacemos. Es una buena idea, ¿no? Es una buena práctica hacer eso. No solo porque a uno después le va a dar flojera hacerlas, sino porque además de todo es como buena idea porque al estar diseñando la prueba te das cuenta exactamente de lo que necesitas hacer cuando programes el módulo o cuando programes la clase, ¿no? Es como una buena idea también para razonar acerca de la labor que vas a hacer de programar. Pues, por supuesto, ¿no? Escribir los casos de prueba antes del software. Este, Al cabo, pues, hay que hacerlo en algún momento, así que es mejor hacerlo antes, ¿no? Si lo haces antes, decía yo, detecta los errores antes que si lo haces después. Y puedes corregir más fácil y además puedes corregir tu manera de pensar antes, ¿no? De hacer el software. Cuando uno hace la prueba, típicamente se da cuenta de cosas así como de, no había pensado en esto. Yo tenía una idea de lo que tenía que programar, pero no había considerado este caso en particular, ¿no? Cuando haga tal rutina voy a tener que ponerle un if, para que, etcétera, ¿no? Uno ya tiene más idea de las cosas. Entonces es una bastante buena idea hacer las pruebas antes, ¿no? Preguntas hasta ahorita. ¿Ustedes cómo hacen sus pruebas unitarias? ¿Sí las hacen antes? Ahora sí las hago antes, pero antes las hacía o a mediados del código o hasta el final. Sí, sí. Cuando uno empieza siempre las hace al final, ¿no? Sí. Bueno, yo cuando empecé a hacerlas las hacía al final, por supuesto, ¿no? Este, Solo después de amargas experiencias uno se da cuenta de que es mejor hacerlas antes, ¿no? Ujú. ¿Hay alguien aquí que todavía que las haga después? Ya todos las hacen antes. Ya todos Pues las yo hacen igual, antes. antes las hacía todas al final, pero ya ahora, bueno, como vi que igual perdía más tiempo haciéndole así, mejor las hago antes y ya luego veo que todo esté funcionando conforme lo quiero. Eso está muy interesante. Por qué dices que perdías el tiempo? O sea, que se perdía más Ah, es tiempo. que cuando las hacía pues las pruebas al final, Ujú. entonces eh, pues tenía todo el software diseñado y yo pensaba que todo funcionaba correctamente y sacaba las pruebas unitarias y resultaba que ya cuando observaba veía que no estaba haciendo lo que yo quería
en realidad, o que las pruebas no estaban checando lo que yo quería checar. Entonces era como las cosas donde entraba en esa, como que perdía bastante tiempo pues volviendo a resolver todo eso. Hay que hacerlas dos veces a final de cuentas, ¿no? Sí, sí. De hecho, fíjese, también esa es otra. Cuando uno hace la prueba al final, uno está haciendo la prueba teniendo en cuenta el software que ya hizo, ¿no? O sea, digamos que uno hace la prueba que pues, estaría, digamos, a veces, digamos, uno lo que suele hacer es que ya tiene el cerebro, en el cerebro cierta idea que programó y esa idea se mantiene en la prueba, ¿no? Y eso no está chido, porque bien podrías tener desde el inicio una idea errónea de lo que debía ser cierta cosa, ¿no? Es mejor hacer la prueba antes, porque digamos que es mejor hacer la prueba desde la etapa de diseño, ¿no? Porque entonces tienes una idea precisa, así, de lo que el usuario necesita es tal cosa, o lo que necesita para resolver el problema es tal cosa, ¿no? En cambio, si ya digamos tienes un cierto prejuicio, ¿no? Si ya tienes una cierta idea y estás encarrilado, ya no te das cuenta de eso, ¿no? Y diseñas la prueba ad hoc, pues sí, ¿no? Con un traje a la medida que pasa el software, pues sí va a pasarlo, ¿no? Es como, digamos, falsear las cosas, hacerla al final. O frecuentemente es falsearla, ¿no? Entonces, bueno, sí, en efecto, es mejor hacerlas al principio, ¿no? Eh, También podemos clasificarlas de acuerdo con esto, ¿no? De acuerdo con esto que está ahorita en esa diapositiva. Pruebas limpias y sucias. La prueba limpia es probar cómo funciona el programa cuando debe funcionar, ¿no? O sea, qué hace cuando debe de hacer cosas. Prueba sucia es buscar romper el programa y observar su comportamiento al romperse, ¿no? Que es un poco lo que decíamos cuando hablábamos de programación por contrato, ¿no? Yo no sé cómo van a usar mi programa, pero sí quiero garantizar cómo se va a comportar cuando lo usen, ¿no? Lo usen mal o bien. Así que, en particular, la prueba sucia nos sirve, en efecto, para verificar que pusimos el comportamiento adecuado, aun cuando lo usen mal, ¿no? Este, la madurez de una empresa o de una organización que elabora software se mide con frecuencia, o algunos lo miden con frecuencia, en términos de cuántas pruebas limpias contra cuántas pruebas sucias hace, ¿no? Una prueba, si hacemos el cociente de limpias entre sucias, digamos, una empresa que hace como una tasa de cinco limpias por una sucia, es como inmaduro, ¿no? El proceso ahí. Y dicen que, bueno, cuando es al revés, cuando es el inverso, un quinto, ¿no? Cuando haces muchas más pruebas sucias, rompiendo tu programa, ¿no? Que limpias, entonces estás maduro. Por supuesto, eso no significa que disminuyas el número de pruebas limpias que haces, sino más bien que incrementas el número de pruebas sucias, donde rompes tu programa y ves cómo se comporta, ¿no? Pues bueno, es como una buena idea buscar siempre cómo hacerle para romper nuestros propios programas, ¿no? O en qué condiciones se deberían romper y entonces qué hacer cuando se rompen, ¿no? Cómo se van a comportar cuando eso ocurra. ¿Las pruebas que ustedes hacen son limpias o sucias? Cuando hacen pruebas. ¿Qué suelen hacer más? Limpias. Sí, ¿verdad? Casi siempre. Más limpias que sucias, pues sí, en efecto. Somos inmaduros, sí. Casi todos hacemos eso, ¿no? Y, ajá, y depende. Y por cierto, las pruebas unitarias casi siempre suelen ser más limpias que sucias, ¿no? Las pruebas unitarias sí tienden a ser más limpias. Las pruebas de componente o de integración ya tendrían que ser más sucias, ¿no? Eso sí. Pero bueno, sí habría que acostumbrarnos a pensar siempre en las, las condiciones que hacen que se rompan las cosas, ¿no? Eso significa, por cierto, que entonces en nuestros programas tendríamos que fijarnos mucho, en nuestras clases, cuando programamos clases, tenemos que fijarnos mucho no solo en qué resultados se entregan, sino en qué excepciones lanzan, ¿no? Y cuándo las lanzan y por qué. Eso está chido. Ya nos da una buena idea de qué hacer, ¿no? Fíjense, cuando uno hace pruebas, ¿a qué se enfrenta uno? Ahí hay una variable declarada, ¿no? Es un código de producto, digamos, es una cadena de caracteres, de 32 caracteres. Digamos que identifica el código de un producto en algún inventario de algo, ¿no? En algún programa que maneja inventarios, por ejemplo, ¿no?
este, 32 caracteres. Póngale que sea un, un, este, un char en inglés, ¿no? Una cadena de caracteres en inglés normal, ¿no? Considerando, digamos, el alfabeto de 26 caracteres, ¿no? 32 lugares, 26 caracteres cada uno, 26 a la 32. O sea, como 1.9 por 10 a la 45 posibles códigos de producto, ¿no? Este, no, nada más son alfanuméricos, nada más son numéricos. Ah, ok, entonces, pues, no sé, 10 a la 32, ¿no? Entonces es un chorro. Considerando solo las letras del alfabeto, ya son un chorro, ¿no? Y si disminuimos, decía yo, el dominio a que sean solo números, de todas maneras sigue siendo un chorro. Entonces, imagínense, o sea, hacer una prueba exhaustiva, una prueba que pruebe todos los posibles valores de esta variable en el programa, para ver cómo se comporta con cada uno de esos valores, es impensable, ¿no? Y eso nada más para una variable. Faltan todas las otras, que pueden ser miles, ¿no? Las que uno declara en un programa. Así que, por supuesto, una prueba exhaustiva es impensable. Así que uno necesita, por supuesto, inteligencia para diseñar una prueba, porque no puede hacer una prueba a lo menso, ¿no? No puede hacer una prueba exhaustiva, pues. Para asegurarse de que el software funciona, en principio uno tendría que probar con todos los posibles estados del programa, es decir, con todos los posibles valores de las variables y las combinaciones de esos. Eso, por supuesto, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Así que necesitamos diseñar una prueba inteligentemente. ¿Cómo la diseñamos inteligentemente? Bueno, vamos a suponer, por supuesto, que tenemos una caja transparente, ¿no? Entonces, estamos viendo el código. ¿Cómo diseñamos la prueba? Por ejemplo, pues, que pase por todos los métodos, ¿no? Que pase por todas las funciones. Es una posibilidad. ¿Será suficiente? Híjole, no, porque pues, las funciones estas de donde va a entrar el código, pues, la prueba, pues van a tener diferentes disyuntivas y van a tener que tomar decisiones dentro de las funciones, ¿no? Habría que verificar por cada una de esas posibles decisiones. Por ejemplo, que asegurarse de que la prueba pase por los ifs y por los else, ¿no? Del programa. Este, Oye, pero es que los ifs, pues hay diferentes condiciones que me van a hacer entrar en el mismo if. A lo mejor habría que probar todas las condicionales, ¿no? Por ejemplo, en cont 1, and, cont 2, and, etcétera. Habría que verificar qué pasa cuando se cumple cont 1, qué pasa cuando se cumple cont 2, etcétera, ¿no? Y qué pasa cuando no, además. Híjole. Y por cierto, eh, ¿qué ocurre cuando eso pasa y además depende del estado del objeto? Habría que considerar también el estado posible del objeto, ¿no? Y un chorro de posibilidades, ¿no? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? ¿Ustedes qué piensan de eso? Los escucho. ¿Todas juntas? Como que todas las que he mencionado son una buena opción, ¿verdad? Los estados de un objeto. Ujú. Sí, hay muchas posibilidades y realmente no se ve que haya un criterio único para decidir cuál es la buena, ¿verdad? Como que habrá condiciones en las que habría circunstancias en las que habría que probar todas estas. Y a lo mejor hasta más, ¿no? En efecto. A eso se le llama cubrimiento, coverage, ¿no? El coverage es que tanto de tu prueba cubre el código, cubre las posibilidades que ofrece el código, ¿no? Y por cierto, luego vamos a hablar de algunas herramientas que son útiles para programar. En varios lenguajes de programación hay herramientas para verificar el coverage, ¿no? Es decir, para verificar cuando el programa está en ejecución, por dónde está pasando y qué tantas veces pasa por ciertos lugares, ¿no? A eso se le llama coverage y pues típicamente sirve, por supuesto, para diseñar pruebas, ¿no? O con base en el coverage uno puede diseñar pruebas.
A veces también se usa para depurar, por supuesto, ¿no? O para optimizar código. Hay una herramienta cuando programan en C, hay una herramienta que se llama GCOV, ¿no? Es el coverage de GNU. Es una herramienta de GNU para verificar el coverage cuando está en ejecución el programa. Y es útil, por supuesto, para diseñar pruebas. Una vez que uno hace la prueba, verifica con coverage a ver si está pasando por todas las partes que uno quiere que pase. Pero también sirve después para optimizar código, ¿no? Si está pasando muchas veces por un solo lugar, pues a lo mejor convendría optimizar ese lugar, ¿no? Para que sea más eficiente el programa. Entonces, bueno, luego también se pueden tomar decisiones inteligentes haciendo pruebas para optimizar el programa. Y bueno, entonces, ¿cuál es la buena? Pues no sé, depende de las circunstancias. Y la prueba entonces debería cubrir qué, pues no sé, depende de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, ahí hay varias opciones ya que habría que considerar. Pero hay otras opciones, hay otras cosas que habría que considerar también. Por ejemplo, esta, ¿no? Verificar qué ocurre cuando las variables adquieren los valores límite, los valores de frontera en su categoría, ¿no? O sus límites de validez. Cosa importante, por ejemplo, ya tienen ustedes un reto encima, ¿no? Que por cierto entregan mañana, ¿no? El reto de programación. Ahí son muy claros luego en esas pruebas, ¿no? En esos retos, respecto a los rangos de las variables. Por ejemplo, en no puede ser más de 10.000, creo, ¿no? El valor que se le pone a una canica no puede exceder 10.000. Pues, ¿qué pasa cuando es 10.000, ¿no? Ese es un valor frontera. Y entonces, por supuesto, uno, cuando hace un programa, también verifica, ¿y qué pasa si fuera 10.001 el número que recibo, ¿no? ¿Qué va a ser mi programa? Eso está especificado que no debería ya de ser un valor. Ok, se sale de rango. ¿Qué va a ser mi programa cuando le salgan de rango las variables, ¿no? Y es típico, ¿no? Probar cosas así. Es típico que uno falle, digamos, en el programa con cosas así. Por ejemplo, es muy frecuente, ¿no? Que uno hace un programa y está uno convencido de que el arreglo debe ser de tal tamaño y pues se pasa, ¿no? Sí. O sea, por alguna estúpida razón uno no vio algo, pues, y entonces el índice del arreglo se pasa del arreglo, ¿no? Y ya valió gorro. En Java, pues les va a avisar, en C no les va a avisar nada. Se va a seguir, le va a valer gorro y va a escribir en el cacho de memoria que se le ocurra, no importa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. O qué pasa cuando el índice llega al último lugar del arreglo? ¿Realmente está llegando hasta ahí o no? ¿En qué condiciones sí llega? El primer valor inválido de una variable, ¿no? Ese es como el que decía yo, pues, si vale, esta variable puede llegar hasta 10.000, ¿qué pasa cuando vale 10.001? ¿Qué le va a pasar a mi programa, no? ¿Y qué pasa cuando vale 10.000, que es el último valor válido de la variable? No, eh, y considerar cosas como esa que dice hasta abajo, ¿no? O sea, hay veces en que, y en algunos programas ocurre, ¿no? Por cierto, en algunos de los retos ocurren cosas como esa. Los valores enteros tienen cierto rango, y en ese rango son válidos, pero cuando los multiplica uno se sale de ese rango, por supuesto, ¿no? Así que hay que verificar a dónde está uno cayendo después, ¿no? Este, por ejemplo, cuando uno hace operaciones para calcular lugares de arreglo y esos lugares de arreglo son el resultado de sumar cosas y de multiplicar otras, ¿dónde va a caer? ¿No? Híjole. Siempre conviene hacer pruebitas así, ¿verdad? Verificando esas cosas. Y por cierto, cuando las cosas funcionan mal, cuando uno tiene errores, se da uno cuenta de que pasó por alto algunas de estas, ¿verdad? Con frecuencia. Por supuesto, verificar qué ocurre cuando se esperan ciertos datos de cierto tamaño o cierta cantidad de datos o de cierto tipo, y eso no ocurre, ¿no? Este, Llegan más datos o menos datos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer tu programa cuando eso le ocurra, ¿no? O llegan de otro tipo. Tú estás esperando enteros y te llegan números en punto flotante, así de, híjole, ¿no? ¿Tu programa se va a morir? ¿O cómo se va a morir? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿No? O llegan de diferente tamaño. Estoy esperando enteros. Y sí, estoy recibiendo enteros, pero de un rango mucho más grande del que yo estoy esperando, ¿no? Así de, ¿y ahora qué hago, no?
fuera de rango, ¿no? Por ejemplo, yo no espero negativos, y hay un negativo, o sea, qué va a ocurrir con mi programa cuando eso pase, ¿no? Este, y bueno, si en algún momento ya dijimos, ¿no? Que uno nunca puede elucubrar qué cosas se le van a ocurrir al usuario, en qué condiciones va a funcionar mi programa, ¿no? Y en algún momento va a ocurrir alguna barbaridad, así que no habíamos contemplado, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer mi programa cuando eso ocurra? ¿No? Estaría chido poder diseñar las cosas de tal forma que aun cuando ocurre condiciones completamente anómalas, mi programa se comporte dignamente, ¿no? No se muera nada más a lo sonso. Les ha pasado, ¿verdad? Seguramente, que de pronto alguien usa su programa, ustedes no habían contemplado cierta cosa, alguien más usa su programa y el programa se rompe, ¿no? Así de, "Ay, ¿cómo hiciste eso, no? Toda la vida les pasa eso, sí. Por cierto, esa es la labor de los testers de caja negra, ¿no? Cuando una empresa contrata un tester, lo primero que hace es justamente eso, ¿no? Así de usar de la manera más inocente posible el programa para ver cómo se puede romper, ¿no? Y con frecuencia, pues sí, eso ocurre. O sea, cosas que pongo a mi hermano a probar mi proyecto, a ver qué es. Ah, perfecto, eso está chido. Por cierto, Jimena les contó una anécdota que al final viene un enlace a un video. Ahí se narra esa anécdota, ¿no? El que la narró originalmente ahorita van a ver. Ay, ya me salí el mouse que está acá. Por supuesto, también habría que probar con datos buenos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando llega la máxima cantidad permisible de datos, ¿no? Yo estoy esperando un arreglo de 100,000. Cámara, ¿qué pasa cuando son exactamente 100,000? ¿No? ¿Qué pasa cuando llega la mínima cantidad? Estoy esperando de 0 a 100,000. ¿Qué pasa cuando llega a 0? ¿No? Mi programa se comporta bien cuando llega a 0. Este, Todos los tipos los cambios de tipo, ¿no? Los castings, son correctos. ¿Hay pérdida de precisión? ¿Se pierde precisión de veras o realmente está bien lo que estoy haciendo con el cast? ¿Se pierden datos? ¿Pierdo precisión en los datos y entonces eso ocasiona algún efecto colateral o no? Eh, por ejemplo, cosas como esa que suelen suceder en los programas cuando estamos manejando floats o cosas por el estilo. Si la variable R llega a 5, entonces hay que hacer cierta cosa. Oye, llegó a 4.99995, ¿eso ya es 5 o no? Me acuerdo mucho así de un programa que estaba yo haciendo justamente cuando era estudiante todavía y tenía yo que hacer algo por el estilo, así en una simulación, algo así. Y justamente me pasaba eso así de, pues nunca pasa por ahí, ¿por qué nunca pasa por ahí, no? Ah, pues porque pues hay cierta precisión y nunca era 5, pues no. ¿No? Así, sí, será un float, ¿no? Así, entonces tengo que considerar eso más o menos cierta epsilon, cosas así, ¿no? Típico caso. ¿A usted no les ha pasado algo así? Programas que manejan floats o doubles y que pues ustedes preguntan por un cierto valor y pues nunca llega ese valor, pues no. Ah, chale, qué mala onda. Dice Juan Pablo que le bajaron un punto por eso en lógica. Pero en lógica, ¿a poco hacían un programa que manejara números en punto flotante en lógica? Ah, qué loco, ok. Ah, a Armando le pasó algo peor, le pasó que en su programa quería acceder a la posición 0.768 de un arreglo. Chat. Ven, es algo frecuente, sí. A todos nos ha pasado. Y no es chido, ¿no? Así, y ahí, por supuesto, lo que te faltaba era hacer un trunk. Ah, no, o hacer un round. O sea, tenía que ser la posición 1 o la posición 0 del arreglo, Armando. Si estás diciendo algo, está cerrado tu micrófono, carnal. Ah, tenía que ser 0. Ok, chat. Sí, qué mal pasan esas cosas. Este, híjole, ¿no? Yo lo sé, yo he pasado por eso, ¿no? Va a llegar el momento en que les va a dar flojera pasar, va a ser la prueba, ¿no? Les va a dar flojera. Las unitarias a lo mejor no tanto después, las pruebas de integración, híjole, ¿no? Pero si nos hablamos bien, ¿qué necesidad hay de verificar, ¿no? Este, no, sí, es mejor hacerlas, ¿no? Les va a dar flojera, sobre todo si diseñan las pruebas a posteriori, pero por eso es bueno hacerlas a priori, por cierto, ¿no? Pero sí hazlas.
en serio, te vas a ahorrar mucho trabajo, ¿no? Sobre todo después, cuando ya tengas prisa, te vas a ahorrar trabajo después. Te vas a ahorrar trabajo cuando ya tengas que entregar las cosas, ¿no? Para el día siguiente. Y no hayan jalado. Entonces, sí, uno piensa cosas como esa que está ahí, ¿no? En las últimas 2 semanas todo ha jalado bien, o sea, para qué hacemos una prueba adicional? ¿Qué necesidad hay? Sí es mejor aguantarse la flojera y hacer la prueba, en buena onda. Sí hay que hacerla, ¿no? Siempre que creas que hay que hacerla, sí hay que hacerla, ¿no? Y de hecho uno siente así a veces como de, yo debería de estar haciendo una prueba, ¿verdad? Sí, hazla, es mejor. Yo sé lo que les digo. Ahí está, esa referencia de YouTube, se los voy a poner yo creo que en el Classroom, ¿no? Esa es una charla de James Bach, que es uno de los testers más famosos del mundo, y narra justo la anécdota que les contó Jimena en algún momento, ¿no? Pues, el cuate estaba saliendo, iba en su coche o algo así, y le hablaron por teléfono, ¿no? Así de, oye, necesito que vayas a no sé dónde, ahorita, ¿no? Estoy yendo por mi hijo a la escuela, olvídalo, ¿no? No, sí, vete, no, tráete al chavito, no le hace, ¿no? Entonces, total, ya fue por su hijo a la escuela, se fue de ahí al aeropuerto en friega, ¿no? Llegaron a no sé dónde para hacer testing, ¿no? Y pues llegó y ya le presentaron un programa, era un programa de medicina, creo, ¿no? Un programa médico. Entonces le presentaron el software, etcétera, ¿no? Y le dijo a su hijo que quería probar, ¿no? Entonces dijo, pues sí, siéntate. Se sentó su hijo y a los 2 segundos ya había valido gorro el programa, ¿no? Así de, pues el chavito no tenía ni idea de qué entrada debía darle, y pues ya, ¿no? En efecto, valió gorro. Una prueba de caja negra que valió gorro en 3 segundos, ¿no? Pues bueno, está interesante. Está interesante la plática, si quieren verla. Preguntas. Yo tengo una duda. Sí. ¿Un tester qué conocimientos especiales tiene? ¿O alguien se especializa en ser tester? Normalmente lo que ocurre es que es un desarrollador con mucha experiencia y después, pues, digamos, en la organización y en los equipos en los que estás, normalmente te ponen a trabajar en eso y acabas siendo pues un experto en diseñar pruebas, ¿no? Y entonces, pues ya, digamos que te promueves como consultor en esa área, ¿no? Este, no he visto, digamos, que haya conocimientos específicos de tester, ¿no? Pero sí, pues o sea, normalmente los cuates que hacen eso, pues sí se leyeron todos los libros donde hablan de eso, ¿no? Donde habla de testing, de cómo diseñar pruebas y las probabilidades de que ocurra tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces, sí están capacitados, digamos, específicamente en diseñar estadísticamente pruebas bastante decentes, ¿no? Va, gracias. Y les va a ocurrir seguramente en algún momento cuando estén trabajando en un equipo de desarrollo y hay un cuate que tiene un chorro de experiencia y pues se le dices, pues, oye, pues, no prueba mi programa, ¿no? Porfa. Y entonces pues, ese cuate acaba siendo el tester del equipo, ¿no? Porque ese cuate que tiene mucho colmillo, ¿no? Y si estuvo en las reuniones de desarrollo, además en las reuniones de diseño, pues el cuate sabe qué debería de hacer, ¿no? Y entonces seguramente te va a lanzar toritos interesantes a tu programa. Lo va a tronar o alguna cosa así. Está interesante. Más preguntas o comentarios. Yo tengo una duda. Ujú. Cuando diseñas las pruebas para tu código, pero conforme vas escribiendo el código, ¿hay necesidad de modificar las pruebas? ¿Esa es una buena práctica? Sí, si estás escribiendo ya tu código y te das cuenta que eso no estaba contemplado en la prueba, añádelo a la prueba. Sí, en efecto. No, por supuesto que sí. Y entonces habría que reflexionar después en la siguiente reunión de equipo en si el diseño está correcto, ¿no? Porque si estás descubriendo cosas que cuando ya estás elaborando el software te diste cuenta que hacían falta, es que a lo mejor hay algún hueco en el diseño, ¿no? Que falta rellenar. Entonces habría que verificarlo después. Ok, gracias. ¿Unas preguntas? ¿Se te cayó la conexión, Lisbeth? Bueno, este,
Si no tienen más preguntas o dudas y demás, pues entonces nos vemos el miércoles, ¿no? ¿Cómo van con su programa? Con el de el reto de programación.